enviando una pregunta. Bueno, mi pregunta es si los bebés que son abortados, como no han tenido la oportunidad de venir acá a la tierra, ¿son salvos? Parece que es una pregunta de Rafita, por lo que lo puedo entender. Así que bueno, si es que es así, vamos a responder. ¿Ya? Entonces la pregunta dice, para entender bien, dice, bueno, mi pregunta es si los bebés que son abortados, como no han tenido la oportunidad de venir acá a la tierra, son salvos. Vamos a explicar esto, ¿ya? Vamos a explicar esto. Hasta donde el Señor nos muestra, ¿no? En su misericordia. Miren, hay dos cosas que hay que considerar. Primeramente, les voy a explicar algo que tiene una lógica espiritual, un entendimiento espiritual que tiene base bíblica, ¿ya? Respecto a estos temas. Entonces, lo primero que vamos a explicar es esto. Fíjese que el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. Ese primer tema, ese primer asunto de que los niños son dueños del reino de Dios, tiene que ver con un estado donde Dios se manifiesta a los niños y los niños en su corazón no lo rechazan. Esa manifestación es una manifestación de Dios porque Dios tiene esa potestad de manifestarse así. Y si alguien, o mejor dicho, si en el corazón del chiquito está el recibir esa misericordia de Dios, que yo sé que todos los niños que parten, esta es la creencia que tengo, que les digo que tiene fundamento bíblico, todos los niños que parten, que mueren, todos, absolutamente todos, los chiquitos que parten, van con el Señor. Ahora, ¿quién les predica? Dios les predica. Así como también a un hombre le puede predicar Dios cuando está en medio de un accidente de tránsito, por ejemplo, y tiene apenas unos minutos de vida, y este hombre tiene la oportunidad de recibir el mismo testimonio de Dios, arrepentirse y creer y pedir perdón a Dios y entrar en su misericordia. De esa misma manera, aunque no haya una persona que llegue y ese momento le predique, como dice Job 33, el que predica es Dios. Entonces, eso para empezar. Pero también sé que los que van a ser juzgados, porque hay muchos que van a ser juzgados, ¿verdad? No se van de niños, sino más bien quedan. Porque es necesario que se testifique su maldad. Es necesario que se testifique o que ellos también sean testigos de la maldad que han tenido al rechazar la salvación que viene de Dios. Y ellos estarán en el juicio del trono blanco y Dios los juzgará. Entonces, cuando Dios decía, llegaba un pueblo y también los niños tenían que morir, y los niños morían, yo me pongo a pensar, en ese tiempo yo pensaba y decía, ¿por qué los niños tendrían que morir? Porque ya la semilla de maldad había entrado en sus vidas, pero en ese tiempo la misericordia de Dios no quería que estos se pierdan, o sea, que esa generación termine perdiéndose completamente, entonces Él intervenía así. Es una gracia que Dios tiene. No es fácil de comprender porque la gente piensa en la vida como lo que vivimos aquí dentro del tiempo nada más. Pero la verdadera vida es Cristo y es eterna. Y la muerte no es solamente un momento, hay una muerte eterna, la separación de Dios, completamente. Entonces esas dos cosas hay que considerarlas. Así que ese es nuestro pensamiento, que además tiene base bíblica. Yo creo que el Señor se manifiesta. No se olviden ustedes que los niños no son almas pequeñitas. Esto no es así, sino que la conciencia se va manifestando en el tiempo. ¿Ya? Se va manifestando en el tiempo, pero las almas no es que uno en los cielos es niñito. No es así.
no se vayan a equivocar, sino que su alma no tiene tiempo, pero entra el tiempo. Hay que comprender eso. Lo mismo es con Adán. Adán no fue niño, por ejemplo. Adán nunca fue niño, Eva tampoco. Ellos fueron creados así, ¿no es cierto? Ya de grandes. Pero se les puso su alma con una conciencia ya completa, desarrollada. Pero Dios, por ejemplo, no es niño. Sin embargo, entró al mundo como niño. Va entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, acá en el tiempo es esa manifestación, pero en el mundo espiritual no es que haya niños. No es que haya niños. Ahora, para el juicio del gran trono blanco, sí se levantan grandes y dice pequeños también. Pero estos pequeños que se levantan también se levantan para ser juzgados y por supuesto para ver si ellos han recibido o no han recibido la misericordia de Dios. Cuando a mí me preguntan, hermano, ¿y qué hay de esos pueblos que no han recibido el evangelio? Esos también se llegan a perder, etcétera, etcétera. Dios dice que ha puesto sus leyes en los corazones de los hombres, pero Dios también se manifiesta de muchas maneras. Principalmente les digo, Él tiene la capacidad de manifestarse y hablarle a la gente, no importa dónde se encuentre. Por ejemplo, Job era un varón oriental, o sea, era un árabe. Y usted ve que no necesariamente era del pueblo judío en ese tiempo, pero ya el verdadero Dios se había manifestado en su vida a él. Y así es como es la palabra y así la palabra establece esos puntos que son importantes.